que algo les comenté el otro día y Chaveta y después el ingeniero Navarro va a dar los lineamientos del práctico. ¿Mm? Yo al final de la clase le voy a enviar el cuestionario de lo que es elementos de unión. ¿Está? César, Sí, hablé con el ingeniero Julio Ábalos, me dijo que sí va a poder estar en la clase, así bueno, que con él estábamos terminando el tema del práctico. bueno, mejor. ¿Mm? Sí, sí, mejor, mejor. Este, bueno, los roblones y remaches sirven para unir chapas, perfiles, sobre todo. Se pueden usar en estructura metálica. Ya les mencioné el otro día el tema de los puentes ferroviarios, los antiguos puentes ferroviarios o carreteros, como el caso del puente Tucumán sobre el río Chico, o los puentes que hay sobre el río Reyes, el ferroviario y el carretero. ¿Mm? Este, este es un tipo, ¿qué tipo de unión es un tipo de roblones y remache? Unión permanente, profe. Es una unión permanente. Yo quiero que participen, chicos, no importa si se equivocan, es preferible que se equivoquen ahora y no en el parcial, pero que hablen, ¿ah? Que suelten la lengua, hablando mal y pronto, ¿sí? Es una unión permanente, ¿por qué? Porque para desmontar una estructura eh, metálica, yo tengo que romper la unión, lo tengo que romper al, al roblón. ¿Mm? Uniones permanentes o fijas también, ¿no? Acá tiene este apunte, yo se lo pasé el otro día, se lo subí en el WhatsApp. ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre el roblón, un roblonado o un remachado? ¿Mm? Que el roblón se le hace a temperatura, se tiene que calentar el roblón para hacer la unión. Bueno, los roblones por lo general se consideran roblón a todo aquel elemento que es de acero y con un diámetro mayor de 8 milímetros y se lo debe calentar para ser colocado. ¿Mm? Por lo general estos son de acero maleable, dúctil,
pueden ser de aluminio, pueden ser de cobre, ¿ah? Distintos tipos eh, de material. Y los roblones que son de menor diámetro, por lo general se los coloca con una herramienta especial para conocer roblones, que son los remaches. ¿Mm? Yo siempre, cuando estoy en clase presencial, muestro los remaches que tienen las sillas que usamos en la facultad. ¿Mm? Esa silla, si se rompe una silla, yo la tengo que volver a remachar o hacerle una adaptación con un tornillo. ¿Qué pasa si le pongo un tornillo en vez de un remache? El tornillo tiene la tuerca, la cabeza y la tuerca del tornillo pueden sobresalir, pueden producir una molestia, un accidente, me puedo raspar. Por eso se usa el remache que va al ras de la superficie de los materiales a unir. En el caso, se ubican, ¿no? Las sillas, los pupitres que usamos en la facultad. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, hay otras cosas, se usan los remaches en otras cosas también. ¿Sí? Bueno. Dice, los roblones remaches son elementos compuestos de un cuerpo cilíndrico llamado caña, vástago o espiga. ¿Mm? Bueno, acá lo estamos colocando. Este es la caña, vástago o espiga. Esta es la cabeza, esta doradita. ¿Mm? ¿Cómo funciona? Esta es una chapa, esta es otra chapa. Acá se ve como una pequeña separación. Mediante una pieza yo aprieto, yo tengo que tener acá una contraestampa o buterola se llama esto gris que me sostiene la cabeza en este caso es un roblón, que me sostiene la cabeza del roblón, ¿sí? Y desde esto es una contraestampa o buterola, y desde el otro lado tengo una estampa, o también llamada buterola. ¿Qué hago? En el caso de los roblones los caliento, los pongo caliente, ¿sí? Lo puedo deformar. Esto soporta, esto hace una fuerza hacia arriba, ¿sí? Una Buenas resistencia. tardes. Lo puedo deformar con el martillazo, le voy dando forma con el martillo o con una buterola. Esto también se llama buterola, le voy dando forma hasta que quede una cabeza similar a esta. O si no, tengo una estampa específica que lo deforma, porque está caliente, ¿sí? Ahora, acá no está dibujado cómo funciona esto. El agujero de la chapa es un poco más grande que el diámetro del roblón. Cuando yo deformo, cuando yo hago con un martillo, o con una, es decir, puede ser manual, la colocación puede ser manual, antes era manual, o ahora hay máquinas que ayudan a esto. ¿Mm? Cuando yo deformo, esto se deforma aquí adentro, se recalca. Anoten, ¿qué es el recalcado? ¿Mm? Entonces, el espacio que quedaba entre el agujero y la caña del roblón, al deformarse, se llena, hace presión a los costados y produce el cierre. Entonces, un roblón es similar a un tornillo pasante en este caso, pero no es liso, no tiene filete, no tiene rosca, ¿sí? ¿Cómo trabaja un roblón? Cuando ya está acá, ¿cómo está trabajando el roblón? Pues se Acuérdense, presiona. cuando yo pregunto cómo trabaja un roblón, estoy preguntando a qué esfuerzo está sometido el elemento roblón. Con la tracción, profe. Está trabajando la tracción, pero sufre otros esfuerzos. Pero cuando se lo calcula la tracción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a trabajar esta unión. Si aquí va a haber una tensión para acá
otra para allá. Es decir, el corte no se tiene que manifestar salvo que esté flojo. El corte, el esfuerzo de corte no se tiene que manifestar salvo que esté flojo, que esta primera aprietada que hemos hecho acá quede floja. ¿Mm? Ahora, la chapa, cuando yo tracciono aquí, cuando yo tiro acá, una fuerza acá, la chapa sí tiende a deformarse. ¿Mm? Entonces, después vienen los tipos de... Por eso hay distintos tipos de junta del roblonado. ¿Sí? Este es es lo mismo que esto, en 3 pasos nomás. ¿Mm? Esto es la buterola. Acá se llama asentador, pero también se le puede llamar buterola. Esto es la contraestampa, esta es la estampa. ¿Por qué la estampa? Porque le da forma a la cabeza. ¿Mm? Por lo general, los roblones grandes, los que se ponen en caliente, tienen la cabeza como gota de cebo, se llama la cabeza. Si yo agarro una vela, la derrito y tiro un poco sobre una superficie, me queda más o menos esta forma. No sé si alguna vez han jugado con eso. Por eso se llama gota de cebo. ¿Sí? Acá están los distintos tipos de uniones. ¿Mm? ¿Sí? Acá hay si esto tira para acá hay una presión, y si esto tira para allá, acá hay una presión, pero si está bien ajustado, no tiene que haber ningún problema. ¿Mm? Así todo, como esto está trabajando, esta chapa está trabajando permanentemente, puede haber deformaciones en la chapa. ¿Mm? Y se puede aflojar la junta. ¿Sí? Entonces, esta es una unión simple y esta es una unión doble cubre junta. Doble cortadura se produce acá. ¿Mm? Acá está de nuevo. Unión simple, simple cubre junta, doble cubre junta, perdón. ¿Mm? Dice, acá dice corte del remache. Si por alguna razón hay un aflojamiento, se puede producir un esfuerzo de corte acá. ¿Sí? Pero también va a haber una deformación en el agujero, en la chapa. ¿Mm? Que puede ser, vaya en compresión, acá hay una compresión que me deforma la chapa, me la arruga. Acá puede haber una falla de corte del borde de la chapa. En vez de esto primero, después se puede transformar en esto. Se agrieta la chapa acá. ¿Mm? O se desgarra, se abre. ¿Sí? No hay una fórmula para calcular no hay una fórmula directa, física, matemática, para calcular el diámetro de un roblón, los esfuerzos, sino es empírica. Se basa en distintas experiencias. Acá tenemos lo mismo que esto, pero en perspectiva. ¿Sí? Fíjese que acá hay un solo roblón. Acá también, acá también. Para evitar esto, ¿qué se hace? Se ponen doble fila de roblones o triple fila de roblones. Depende del tipo, ¿para qué lo vamos a usar el roblón? ¿Mm? No, esto no es. Donde dice, la colocación de los roblones se efectúa introduciendo el cuerpo cilíndrico en agujeros hechos con las dimensiones adecuadas de manera que sobresalga, deformando a continuación la parte saliente hasta formar una nueva cabeza. La colocación de los remaches roblones se hace generalmente en frío para diámetros de hasta 8 milímetros y en caliente para diámetros mayores de 10 milímetros. Nosotros tomamos en caliente
para diámetros mayores de 8 milímetros. ¿Mm? Entonces acá hay un recalcado. Cuando yo tengo uno en la cabeza del rolón, a ver dónde está uno. Uno es el vástago. Dos, la cabeza de cierre. Tres, el espesor, dice. El espesor de la chapa. Cabeza de cierre, la cabeza. Dos es la cabeza que se va a deformar. La que yo la deformo con la estampa, a golpes, a martillazo. Y la cabeza del roblón, la que ya viene armada, el roblón cuando yo lo compro es esta. ¿Sí? Según la forma de realizar el remachado, se distinguen los siguientes tipos: recubrimiento y simple cubre junta. Esto es lo que le decía. Ha visto que ahí para evitar que esta chapa se levante, se separe acá, se ponen 2 o 3 filas de roblones. ¿Sí? Depende de qué lo vamos a usar. ¿Qué es esto? Según la aplicación se pueden distinguir los siguientes tipos de roblonado. De fuerza, cuando los roblones solo deben aguantar los esfuerzos. Por ejemplo, en la estructura metálica. Se producen distintos tipos de esfuerzo, tira para acá, tira para allá. Roblonados impermeables. Cuando los esfuerzos que deben resistir sean pequeños, pero que las chapas que se hayan de unir deben dejar juntas estancas. De fuerza o impermeable, se emplean en calderas a presión. ¿Qué es una junta estanca? Pregunta. ¿Quién ha leído el apunte? Nadie, La ¿no? punta sería, estanca sería más o menos cuando está bien recalcada. Está bien recalcada. Ahí ha metido una palabrita el compañero, recalcado. ¿Qué es recalcar una junta? Anoten la pregunta esa, anótenla y ténganla ahí. Se dice que una junta es estanca o impermeable cuando no puede ser atravesada por los líquidos y en algunos casos ni siquiera por los gases. Un compartimento estanco es aquello que es un contenedor de líquido y un contenedor de gas que no permite fuga ni del líquido ni del gas. Con el sistema del roblonado, antes que se desarrollan los procesos de soldadura, se armaban los tanques, las calderas se armaban con chapas roblonadas. ¿Saben qué es una caldera y cómo funciona una caldera? ¿Eh? ¿Qué función tiene la caldera? Ustedes han visto en otra materia ya no deben tener, está aprobada la materia. No. Sería elevar la temperatura del líquido un poco gasobrante para llevarla hasta el estado gaseoso, creo que con la presión de vapor alta para que pueda salir con mucha presión hacia las turbinas, por ejemplo. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién calentamos? Me parece que es agua. Fluido. Por lo general agua, caldera de vapor. Cuando generamos vapor, usamos una caldera de vapor. Hay distintos tipos. La acutubular y la humotubular. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces el agua la transformamos en vapor y hay distintos tipos de vapor. En función de la máquina que queremos mover a través del vapor, el vapor es sobrecalentado, bueno, es más complejo el tema. ¿Sí? En su momento, las máquinas, las locomotoras, las viejas locomotoras del ferrocarril que movían los trenes, tenían calderas roblonadas. O, o lo que es el lugar donde se quemaba el carbón para calentar el agua, todo eso era con roblones.
Bueno, el rulonado se puede realizar a mano o mediante máquinas especiales. La técnica de rulonado a mano utiliza martillo y sencillas herramientas que permiten conformar el remache, el cierre. ¿Cuáles son esas herramientas? El martillo y la buterola, o el martillo, la estampa y la contraestampa. ¿Mm? Una técnica simple, cómoda, rápida y fiable de rolonado es la que utiliza remaches huecos con máquinas de mano. Es la que conocen los remaches POC, no sé si han visto, que son de aluminio, con una Está herramienta la foto, tipo pinza, se las coloca. ¿Mm? está la foto, César. Ya, después la muestra, yo voy a terminar de mostrar esta foto y después le mostramos la herramienta. Dale. La siguiente figura presenta el proceso de remachado, no se ve bien acá. ¿Mm? Aquí tenemos los distintos tipos de junta, ¿Mm? De una sola fila, de dos filas, pero distribuido en dámero, de dos filas, pero en paralelo. Puede haber 3 filas, 4 filas, depende de la función que tenga que cumplir el roblón, ¿sí? El tipo de junta. Por ejemplo, ahí el amigo hace rato, el compañero ha dicho recalcado. Después de hacer esta operación, que ya queda el roblón ahí, con una herramienta, con tipo punzón y con el martillo, se recalca acá la cabeza del roblón. ¿Qué significa? Se la sigue deformando, se la aprieta bien contra la chapa para que darle más hermeticidad, para que sea más estanco el sistema. ¿Mm? Entonces, con respecto al roblonado tenemos los términos recalcado y el otro término recalcado. Recalcado y el recalcado es cuando se deforma acá, ¿sí? Y este tema y el otro es de acomodar también apretar acá, deformarlo acá para que apriete bien. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir, Julio. Bueno, Eso ocurriría, por ejemplo, profe, si hay que hacer un mantenimiento, digamos, de, por ejemplo, como decíamos, las calderas antiguas, o eso se hace solamente al principio. No, se hace al principio. Complejo es si tenemos una fisura ahí una fuga en una caldera antigua, es como que vamos a tener que desarmar la unión, ¿sí? Es como que ya, hoy te digo que conviene más ver cómo capaz que lo terminas resolviendo con una soldadura, algo, pero, a ver, no se me ha presentado ese caso, no conozco ese caso, o de renovar la caldera, ¿sí? Es decir, la urgencia sería con una soldadura, hoy, ¿no? Con una buena soldadura. Recalcar ahora no, porque tenés que calentar la zona, debilitar la zona, es muy complejo, ¿sí? En Ahí el algunos, profe Aval, ¿cómo Julio? ¿Cómo Mauricio? en algunos trabajos de control de calidad de los fuselajes de los aviones, se reemplaza directamente el remache. Pero ese otro tipo, los fuselajes de aviones se trabaja con remaches en frío. En frío, sí, sí, Tengo sí. entendido Ujú. que es a base de aluminio y con máquinas así, sí, con herramientas similares a la que va a mostrar el profe, pero de mayor tecnología. ¿Mm? Hoy se usa mucho, ¿en dónde se usa remache? En el fuselaje de los aviones. Se van haciendo los cierres, pero como son chapas finas y se usan remaches de aluminio, de, de un material más blando que el acero. Julio, bueno. Recién hablaba el profe de los remaches, fíjense acá están los remaches pop. de Estos son paso, de Julio, aluminio. de paso, ahí ya que está con toda la herramienta, Sí. el otro día le hemos mostrado no sé si tenés herramientas para milímetro y para pulgada, para Whitboard
para distintos tipos de roca. De paso, además de esta herramienta, mostrarle las otras herramientas que tenés ahí, que las tenés ordenaditas. ¿Mm? Sí. En el práctico les puse una teoría sobre rocas, ¿ah? Aparte de las rocas, cómo clasificar las rocas, ya voy a hacer una presentación. Pero vamos a lo que el profe César estaba hablando. Acá tenemos los remaches Pocma. Y acá está, fíjense, la herramienta para trabajar, ¿no? Fíjense que vienen de diferentes diámetros, por eso tengo acá bueno. Ese es un calibre, lo que Bien, tiene en la mano el profe. En la mano derecha tiene un calibre. Sí. Este es su calibre digital, ¿eh? Me marca directamente y bueno. Fíjense que puedo medir entonces los diámetros de los remaches, ¿ah? Que vienen de diferentes medidas. Miren estos, 4,7 y estos son de 3,45. ¿Eh? Como decía el profe, tengo que perforar la chapa. La clase que viene, si Dios quiere, el jueves, a ver, vamos a hacer la práctica ya activa con estos remaches. Fíjense, este tiene 3,45, o sea que puedo pasarle una mecha o una broca de 4 milímetros y puedo remachar, por ejemplo, 2 pequeñas láminas. ¿Ah? Vamos a hacer el remache con la herramienta. Fíjense en estas también, 5,86 el diámetro. Miren el largo, porque también varían los largos, ¿no? Un largo de casi 30 milímetros tiene. ¿Ah? O sea que será para unir, por supuesto, piezas con espesores más grandes. ¿Está? Bien, y de los roblones que estaba hablando el profe, fíjense que hasta 8 milímetros se pueden roblar en frío. Después de 10 milímetros generalmente en caliente, ¿eh? De los calientes. Este tiene 4,68 el diámetro. Un pequeño rolón, este es un rolón de acero, ¿no? Y tenemos estos roblones, fíjense, acá que se ve bien de aluminio. ¿Ah? Dependiendo de la exigencia de el trabajo que tengo que realizar, voy a usar uno u otro. ¿Ah? Fíjense, acá tengo más chiquito todavía. ¿Qué diámetro tiene esto? De 3 milímetros. Bien. Ahora, le voy a ver. Primero le voy a pasar una parte del práctico. A ver, le voy a presentar la pantalla. Espera un segundito. Espera un cachito que yo termine con el tema del chaveta. Ah, bueno, dale. Sí, ¿Ah? tranquilo. Bueno, ya después sigo. Ah, una cosita más si querés. Sí. ¿Sabes qué? Hace rato que mostraste los diferentes, digamos, deformaciones que pueden sufrir. A ver si puedo compartir la pantalla, espera un poquito. Vamos acá. No, acá. La completa. Compartir. Busco. Miren, ahí está. Dice rotura por cortante, porque puede pasar esto. ¿Ah? Tenemos a solape, 2 chapas, unidas mediante un remache, o roblón también puede ser, porque fíjense que yo acá tengo que esa tensión admisible, tau, va a ser igual a la fuerza aplicada, fíjense acá en las chapas, ¿ah? Dividida el área neta del remache. O sea que esta fuerza se actúa sobre, fíjense acá, la superficie está formada por el remache, ¿eh?
por el diámetro del remache. ¿Está? Entonces es una rotura por cortante, le llaman. Ahora, el otro caso, fíjense, que decía también el profe, el esfuerzo por el aplastamiento. Fíjense en que el sigma admisible, el esfuerzo admisible por compresión, va a estar dada por la fuerza, fíjense cómo se va deformando acá, ¿ah? Por la fuerza ejercida, ¿ah? Y eso va a dar lugar a esa fuerza que está sometida, digamos, a la unión, dividido el número de remaches por el diámetro del remache y por el espesor de la chapa, donde está actuando el remache. ¿Ah? Entonces, fijan que esto está en el práctico, ¿eh? Yo les puse en el práctico para que lo tengan. ¿Eh? Bien, sigo así. Ahora tenemos el esfuerzo admisible, fíjense, en rotura por tensión, o sea, que se corta totalmente fíjense la chapa, ¿no? Sigma va a ser igual a la fuerza ejercida dividido que el área, ¿qué área? Tomo el ancho total L, le resto el diámetro del remache para que me quede el área efectiva y multiplico por T. Entonces, fuerza sobre área me da el sigma. Y ese va a ser el esfuerzo admisible del material de la placa. ¿Está? Esta es rotura por tensión. Y el último, que acá la dibujé a grosso modo, dice, cálculo de la placa por esfuerzo cortante en los bordes, por desgarro. Ahí está, el profe recién le decía por desgarro. Fíjense en acá, se desgarra la placa. Y esa tensión, ese esfuerzo admisible a corte de la placa va a estar dada por la fuerza ejercida sobre las placas, dividida la distancia que hay entre el eje, fíjense acá, el eje del remache a la esquina de la placa, multiplicada por la tensión, o sea que un área, fuerza sobre área siempre. ¿Está? Bien. No se fijan que esto está en el apunte, va en el práctico, se los puse. ¿Eh? Bien. Listo. Bueno, César. ahora voy a compartir un video. Profe, ¿no tiene una buterola para mostrar? No tengo. Pero ya voy a tratar de armarle una buterola para el jueves, a ver si... Las buterolas no todas son iguales. Vienen de No, bueno. distintos diámetros y distintas formas de cabeza. Además, buterola, yo les he mostrado, aquí les voy a volver a mostrar. Es un cachito que presente. Pero ya lo vamos a armar, armamos una para el jueves, a ver si Dios quiere. Tuve unos problemas de salud, por eso que no pude llegar a tiempo con todo. Fíjense, esto es una buterola, que lo podemos llamar contraestampa, porque yo tengo que apoyar en algo, porque si golpeo se me sale el remache, está claro eso, ¿no es cierto? Y esto es estampa, se llama buterola o estampa. Fíjense la forma de esta buterola, pero esto también es una buterola. El martillo aquí está trabajando de buterola porque lo va deformando manualmente, y si no, hay como un cincel, hay como un perno que uno le va dando distintas formas. No todas las buterolas son iguales, ¿sí? A eso quiero llevar. Fíjense acá, esta es una buterola y esto también es una buterola. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Profe, entonces la punta, la cabeza del martillo sería la buterola también. Eso No, ese es el martillo, acá está más claro. Yo, esta buterola yo la estoy martillando de acá arriba con un martillo. Pero la buterola es una punta roma redondeada que le va dando forma a la cabeza. O si no, directamente tiene la forma de la cabeza. Por eso les digo que no hay una sola buterola. Hay distintos tipos de buterola, de distintas formas. ¿Ah? Imagínate que si acá tengo esta cabeza y al lado y en otra junta tengo una cabeza más grande, esta no me sirve, esta buterola. ¿Sí? Para darle la forma. Pero esta sí me sirve para ir dándole la forma.
porque capaz que empiezo deformando con esto y termino dándole la forma con esto. Ahora, todo esto, como esto es en caliente, hay que ser, si lo hacemos manualmente, hay que ser un artesano, digamos, un oficial que conozca. Ahora hay máquinas que hacen todo esto. ¿Mm? ¿Sí? En este caso necesitamos dos personas, una que ponga la estampa acá, la contraestampa, y otro que vaya deformando la cabeza de allá. Y acá se va redondeando, aquí se va recalcando, ¿m? Ahí se va llenando el agujero y eso es lo que hace trabajar. ¿Está? Profe, pero lo ideal, uno que, bueno, no es un artesano, debería tener un molde así como dice el profe, para que justamente el trabajo sea mejor, que no. No, por supuesto, por supuesto. Si vos tenés de entrada la estampa de la medida, con la estampa de la medida le metés, pero muchas veces tenés que ir dándole forma a la cabeza con otro tipo de buterola y hacer el cierre con la estampa correspondiente. ¿Mm? A eso me refiero. Ahora, esto hoy ya, por lo menos aquí en la Argentina, salvo, es decir, ya no se construyen los puentes con ese tipo de estructura. Algunas naves industriales puede ser que lleven columnas y vigas roblonadas. ¿Mm? Algunas construcciones de acero como naves industriales, ¿sí? Pero hoy no se usa. En Estados Unidos se usaba mucho esto. ¿Mm? Aguanten un cachito. Bueno, ahora vamos a ver chaveta, que es otro elemento. También hemos hablado algo de la chaveta el otro día, que es otro elemento de unión que sirve para vincular un árbol que gira con una rueda, que puede ser una polea o una rueda dentada. ¿Mm? Que es un elemento de unión. ¿De qué tipo? ¿Desmontable? Desmontable. ¿Ah? Este es un video bastante, digamos, claro para que entiendan cómo funcionan las chavetas. ¿Mm? En este vídeo vamos a ver las chavetas paralelas DIN 6885. Mi nombre. Escúcheme, chaveta paralela DIN 6885. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay un solo tipo de chaveta? No. Hay distintos tipos de chaveta. ¿Las normas DIN las conocen? No. No, No. ¿Pero no. alguien se la ha mencionado durante la carrera o no? En mi caso no, profe. ¿Ah? No Que en mi escuché. caso no. En mi caso no. ¿Qué? ¿Alguna vez le han mencionado alguna norma? En sistema de representación ¿Qué y tipo de en norma? A ver. Las IRAM. Las IRAN. Las IRAN, el instituto, IRAN significa Instituto de Racionalización,
argentino de norma. Todos los países en general tienen sus normas. Esta DIN 6885 tiene que estar reflejada en una IRAN, que debe ser similar porque la DIN es anterior a IRAN. IRAN es el sistema de norma argentino y DIN es el sistema de norma alemán, y SAE o AISI son el sistema de norma americano. Más o menos se acuerdan lo que hemos comentado de la rosca Wilbur, de la rosca métrica. Bueno, entonces con esto quiero decir que no hay un solo tipo de chaveta. Todas las chavetas son diseñadas para distintas funciones. Pero no nos volvamos locos con eso, porque yo no le voy a preguntar cómo la lengüeta a qué norma responde. ¿Sí? Continuamos. Es Sergi Montava. Espero que este vídeo os sea útil. El objetivo de este vídeo es dimensionar una unión mediante chavetas. En la imagen inferior se pueden apreciar cuáles son los elementos. Unión mediante chaveta. Este es el chavetero del cubo. Esta es una rueda, que puede ser el cubo de una rueda, es la parte donde se concentra mayor masa. Puede ser una polea o puede ser una rueda con dientes, un engranaje, ¿sí? Este es el chavetero, este es el árbol. El árbol es lo que yo monto esta rueda en el árbol y necesito esta pieza para solidarizar esto con esto, porque si no, al girar el árbol, esto no giraría. Yo necesito que cuando gire el árbol, gire la rueda, ¿sí? Para alcanzar nuestro objetivo, el vídeo se va a dividir en los siguientes apartados. Funciones, organizado de chaveteros, tipos, normas, ajustes, chavetas paralelas DIN 6885 y un ejemplo. Una unión por chavetas permite la transmisión de pares, torsores y o movimiento entre un árbol y cualquier elemento acoplado a él que llamaremos cubo, mediante una chaveta. Una chaveta se define como un elemento de máquina desmontable que al ensamblarse en un chavetero proporciona un medio de transmisión de par entre el árbol y el cubo del elemento acoplado. Las chavetas son elementos normalizados que se fabrican de manera estándar. Existen. Tengan en cuenta que habla de cubo, pero el cubo, tengan presente que es parte de una rueda. La rueda puede ser una polea, una rueda dentada, ¿se entiende, no? Seguimos. Mediante una chaveta. Una chaveta se define como un elemento de máquina desmontable que al ensamblarse en un chavetero proporciona un medio de transmisión de par entre el árbol y el cubo del elemento acoplado. Las chavetas son elementos normalizados que se fabrican de manera estándar. Existen diferentes métodos para el mecanizado de chaveteros, tanto árboles como en cubos. En árboles se realizan con fresadora, bien con una fresa cilíndrica frontal para chaveteros perfilados o con una fresa de disco para chaveteros en forma de patín o de media luna. En cubos lo realizaremos mediante una amortajadora si se trabaja en vertical o con una limadora o brochadora si se trabaja en horizontal. Tipos de chavetas o lengüetas. Cabe diferenciar entre las longitudinales. Hasta aquí está hablando de chavetas en general, no está hablando de la 6885. Al final habla de eso y es lo que no nos tenemos que preocupar.
transversales. A su vez, las longitudinales, dependiendo de qué cara hacen el contacto, generan tensión o no. Las lengüetas, chavetas paralelas, transmiten por las caras laterales y no generan tensión. Existen las paralelas con cabeza o sin cabeza y las semicirculares. Las chavetas de cuña transmiten por la cara superior e inferior y sí que generan una tensión en la unión. Existen con cabeza y sin cabeza. Por otro lado, para los montajes transversales se utilizan los pasadores, cilíndricos, cónicos o de sección rectangular. Todos los tipos se encuentran normalizados y se fabrican de forma estándar. Tipos y normas. Si nos centramos en las chavetas paralelas, que son las más utilizadas, se encuentran las chavetas paralelas o lengüeta, la DIN 6885/1, la chaveta de cuña con la DIN 6886, la chaveta de cuña con cabeza con la DIN 6887 y la chaveta o lengüeta semicircular con la DIN 6888. También normas equivalentes, dice, aquí al costadito. Las BS, las DIN, las ISO, las NEM, las ANSI. Estas van a escuchar DIN, ISO y ANSI son las que más van a escuchar nombrar cuando escuchen nombre. Cuando escuchen alguna norma. No solamente las chavetas se hacen con normas, los tornillos, los engranajes, los rodamientos, los cojinetes, una serie de cosas, todo está normalizado. existen otras normas equivalentes. Por ejemplo, la BS 4235-1, cuando necesitemos trabajar en pulgada. El ajuste de la lengüeta o chaveta paralela se da en las caras laterales de contacto con el diámetro, a excepción de las chavetas cónicas o en forma de cuña que lo hacen por la cara superior e inferior. Según la relación dimensional entre el eje cubo y chaveta, se distinguen tres tipos de ajustes. El libre, en el cual la chaveta tiene holgura tanto con el eje y el cubo. Ajuste normal, cuando la chaveta está montada con apriete en el eje. Y ajuste forzado, cuando la chaveta está montada con apriete tanto en el eje como en el cubo. Como se puede observar, el ancho de la chaveta siempre está a H9. Esperen un cachito. Forzado, cuando la chaveta está montada con... Esto significa el ajuste que está hablando. Si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco de ajuste. ¿Esto para quién es necesario esto? Si yo tengo que llevar a un taller mecánico donde hay torno, fresa, y le tengo que pedir que me haga una chaveta de determinado tipo de chaveta o de chavetero, yo le tengo que informar al operador el tipo de ajuste que va a tener. Para eso sirve esto. Después vemos si tenemos tiempo de hablar de ajuste. Tanto en el eje como en el cubo. Como se puede observar, el ancho de... Fíjense cómo trabaja una lengüeta. Yo coloco la lengüeta y teóricamente queda un espacio aquí arriba. Yo tengo, si esto gira en el sentido de la aguja del reloj, acá tengo una resistencia y acá tengo una acción y acá una resistencia y esa acción. Está cruzado, ¿sí? Si es chaveta tipo cuña, aquí es donde hay un espacio vacío. Aquí se lo muestra así, pero es más chico el espacio. Y aprieta acá y acá. Es lo que viene. Esta siempre está a H9. Chavetas paralelas DIN 6885. Dentro de esta norma podemos encontrar todas las dimensiones de la chaveta y el chavetero, así como los diferentes tipos de geometrías para esta misma chaveta. Por ejemplo, la DIN 6885 tip-A es cuando ambos extremos están redondeados.
La B, cuando ambos extremos están rectos. O la C, cuando un extremo está redondeado y el otro está recto. También hay otros tipos de geometrías contemplados en la norma, con taladros, roscas, chaflanes. Aunque la norma es bastante extensa, se puede hacer un pequeño resumen de lo más importante en el siguiente ejemplo. Se trata de obtener las dimensiones principales para un chavetero y una chaveta DIN 6885 para un diámetro nominal de 12 milímetros con un ajuste normal. Con el diámetro nominal 12, buscaremos dentro de la tabla, en la parte del chavetero, dónde se encuentra nuestro diámetro nominal. Más de 10 hasta 12. Bueno, hasta aquí nomás esto. Esto se lo voy a subir, se lo voy a pasar, pero es como para aprender a usar la tabla, que no es nuestro caso. Va de nuevo el video. A ver, las chavetas paralelas DIN 6885. Mi nombre es Sergi Montava y espero que este vídeo os sea útil. El objetivo de este vídeo es dimensionar una unión mediante chavetas. En la imagen inferior se pueden apreciar cuáles son los elementos que intervienen en esta. Para alcanzar nuestro objetivo, el vídeo se va a dividir en los siguientes apartados: definiciones, mecanizado de chaveteros, tipos, normas, ajustes, chavetas paralelas DIN 6885 y un ejemplo. Definiciones. Una unión por chavetas permite la transmisión de pares, torsores y o movimiento entre un árbol y cualquier elemento acoplado a él que llamaremos cubo. Pregunta de examen. Esto que ya sabemos entonces que las chavetas pueden ser longitudinales, acuñadas o tipo lengüeta, de caras paralelas. ¿Esto qué me representa? ¿Una lengüeta o una chaveta? Representa una lengüeta. Una lengüeta. Esto es una lengüeta. Ahora, este es el cubo de la rueda. Este tornillo que tiene aquí es para asegurar para que la rueda no se me desplace, no se me vuelva para atrás. En este caso. Fíjense, esto es dibujo técnico. Fíjense cómo está puesta la lengüeta acá. Acá hace tope. Este es el chavetero. Este cajoncito es el chavetero del árbol. Y acá hace tope. ¿Cómo hacen para montar ustedes esta rueda? ¿Cuál sería la operación? ¿Cuál sería la acción que hacen primero? ¿A qué se refiere con montar, profe? Y yo necesito, este es un árbol que gira, que va a girar. Y para usar este árbol, yo tengo que montar esta rueda en el árbol. Una chaveta me sirve para solidarizar el árbol con una pieza, con una rueda. Yo tengo que montar esto sobre el árbol. Para eso me sirve la chaveta, para poder solidarizar, para que el movimiento del árbol se transmita a la rueda. Porque si yo no pongo la chaveta, esto gira loco. ¿Se entiende? ¿O acá? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo montarían ustedes? ¿Qué montarían primero? Primero sería la chaveta, luego sería el cubo y luego se ajustaría con la tuerca de la izquierda, creo. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, esto es recurrente, vamos a volver sobre esto. Este es el corte del árbol. Acá hace tope, acá hace tope. En el caso de la lengüeta, de la chaveta acuñada, este tope no existe. Porque
la cuña, la chaveta longitudinal tiene que entrar acá. Entonces, se ubica primero, se monta primero la rueda, se hace coincidir el chavetero y luego se pone la chaveta acuñada. A eso me estoy refiriendo. ¿Mm? Una chaveta se define como un elemento de máquina desmontable que al ensamblarse en un chavetero proporciona un medio de transmisión de par entre el árbol y el cubo del elemento acoplado. Las chavetas son elementos normalizados que se fabrican de manera estándar. Existen diferentes métodos para el mecanizado de chaveteros, tanto árboles como en cubos. En árboles se realizan con fresadora, bien con una fresa cilíndrica frontal para chaveteros perfilados o con una fresa de disco para chaveteros en forma de patín o de media luna. En cubos lo realizaremos mediante una amortajadora si se trabaja en vertical o con una limadora o brochadora si se trabaja en horizontal. Tipos de chavetas o lengüetas. Cabe diferenciar entre las longitudinales o las transversales. A su vez, las longitudinales, dependiendo de qué cara hacen el contacto, generan tensión o no. Las lengüetas, chavetas paralelas, transmiten por las caras laterales y no generan tensión. Existen las paralelas con cabeza o sin cabeza y las semicirculares. Las chavetas de cuña transmiten por... Estas son las chavetas de cuña. Fíjense lo que yo le decía hace rato. Acá, me joda, justo está abierto, no tiene tope la chaveta, la puedo poner libremente. ¿Mm? La cara superior e inferior y sí que generan una tensión en la unión. Existen con cabeza y sin cabeza. Por otro lado, para los montajes transversales se utilizan los pasadores, cilíndricos, cónicos o de sección rectangular. Todos los tipos se encuentran normalizados y se fabrican de forma estándar. Tipos y normas. Si nos centramos en las chavetas paralelas, que son las más utilizadas, se encuentran las chavetas paralelas o lengüeta, la DIN 6885/1, la chaveta de cuña con la DIN 6886, la chaveta de cuña con cabeza con la DIN 6887 y la chaveta o lengüeta semicircular con la DIN 6888. También existen otras normas equivalentes, por ejemplo, la BS 4235-1, cuando necesitemos trabajar en pulgadas. El ajuste de la lengüeta o chaveta paralela se da en las caras laterales de contacto con el diámetro, a excepción de las chavetas cónicas o en forma de cuña que lo hacen por la cara superior e inferior. Según la relación dimensional entre el eje cubo y chaveta, se distinguen tres tipos de ajustes. El libre, en el cual la chaveta tiene holgura tanto con el eje y el cubo. Ajuste normal, cuando la chaveta está montada con apriete en el eje. Y ajuste forzado, cuando la chaveta está montada con apriete tanto en el eje como en el cubo. Como se puede observar, el ancho de la chaveta siempre está a H9. Chavetas paralelas DIN 6875. Dentro de esta norma podemos encontrar todas las dimensiones de la chaveta y el chavetero, así como los diferentes tipos de geometrías para esta misma chaveta. Por ejemplo, la DIN 6885 tip-A es cuando ambos extremos están redondeados. La B, cuando ambos extremos están rectos. O la C, cuando un extremo está redondeado y el otro está recto. ¿Estas son chavetas o lengüetas?
Son lengüetas. Lengüeta. Chaveta. Chaveta longitudinales. Chavetas longitudinales propiamente dicha o acuñada y chavetas longitudinales de cara paralela, que son estas, la lengüeta, ¿sí? También hay otros tipos de geometrías contemplados en la norma, con taladros, roscas, chaflanes. Aunque la norma es bastante extensa, se puede hacer un pequeño resumen de lo más importante en el siguiente ejemplo. Se trata de obtener las dimensiones principales para un chavetero y una chaveta DIN 6885 para un diámetro nominal de 12 milímetros con un ajuste normal. Con el diámetro nominal 12, buscaremos dentro de la tabla, en la parte del chavetero, dónde se encuentra nuestro diámetro nominal. Más de 10 hasta 12. Si buscamos las dimensiones de la chaveta, obtendremos que corresponde una sección B por H de 4 por 4. Si buscamos en la parte de la chaveta, podemos obtener las medidas ancho B, en este caso 4, con una tolerancia H9, la altura H igual a 4, con una tolerancia también de H9, aunque para tamaños superiores se suele utilizar H11. Y el chaflán B1, que en este caso estará entre 0,16 y 0,25. El ancho del chavetero en el eje será 4 con una tolerancia N9 para un ajuste normal, cuya tolerancia será entre 0 y menos 0,03. Por otro lado, la profundidad de este, H1, será de 2,5 con unas tolerancias de 0 a más 0,1. Si vemos el chavetero en el cubo, el ancho será 4 con una tolerancia JS9, es decir, más menos 0,015. La altura en el cubo, H2, será de 1,8 con unas tolerancias de 0 a más 0,1. El chaflán, o radio, deberá estar entre 0,8 y 0,16, siempre por debajo del radio de la chaveta para que no haya interferencias. Lo último sería tomar una longitud normalizada de las posibles según la norma. Nos dice entre 8 y 45. Como podemos ver en la parte inferior, existen varias longitudes normalizadas. ¿Y de qué dependería esta longitud? Del par a transmitir. Cuanto más par, mayor longitud vamos a necesitar. ¿Se puede realizar un chavetero con una longitud distinta a la normalizada? Sí, se puede realizar, pero esto implicaría el tener que fabricar nosotros también la chaveta. Con la explicación y comprensión de todos los puntos anteriores, seremos capaces de identificar una unión mediante chavetas paralelas DIN 6885 y a partir de esta obtener las dimensiones tanto de los chaveteros como de la chaveta. Bueno, no se complique con la última parte, pero le hemos dejado ahí para que vean cómo se usa esa tabla que ya está normalizada. Es decir, yo puedo ir y comprar una chaveta determinada en una ferretería industrial. Y el chavetero lo tengo que hacer de acuerdo más o menos a esa tabla. Eso es lo ideal, ¿sí? Profe, Sí. yo tengo una duda. Cuando vi el video en la parte habló del ajuste, ahí en el ajuste mal y forzado habló del eje. ¿El eje es el árbol? El eje es el árbol. Nosotros cuando veamos árboles y eje, vamos a diferenciar entre qué es un árbol y qué es un eje, ¿sí? El árbol es el que permite transmitir potencia. Entonces, por ahí no vamos a confundir, pero lo vamos a ir aclarando. Y el eje es el que sostiene solamente otros elementos de máquina, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, Julio. A ver. Profe, yo tengo una duda con respecto a la forma de la chaveta. Sí. La chaveta redondeada responde a un esfuerzo axial en el eje, por eso es redonda.
No, en los no, extremos. no, es por el tema, tiene que ver por el tema de, más con el tipo de par que va a transmitir y de cómo se acomoda y cómo va a trabajar la chaveta. Mm, Los esfuerzos axiales, vos que has hecho la pregunta, ahí están las chavetas transversales. Si yo tengo un tubo, este es un tubo, sí, este es un tubo, y yo quiero, y que funciona como un árbol, me transmite potencia. Y si yo le quiero transmitir esa potencia a este eje, ¿sí? Le tengo que meter una chaveta transversal o un pasador. Y eso sí, eso en general va a trabajar así. Y eso sí, hay cargas axiales. Entonces esas chavetas trabajan al corte. ¿Se entiende? sí, perfecto, profe. Bueno. Otra consulta. Si yo agarro una barra una barra calibrada Sí. y en vez de comprar la chaveta, si se hace bien el ajuste, anda igual, me imagino. Como una barra calibrada. Vienen barras calibradas cuadradas del ancho de determinadas chavetas y se le da la forma. Mira, si vos vas al tornero de la vuelta de tu casa, te va a resolver el tema sin entrar a la norma. ¿Comprende? Sí, sí. Te lo va a resolver. ¿Por qué? Porque puede ser que el chavetero del árbol o el chavetero del cubo estén deformados, ¿sí? Entonces va a haber que hacer una repasada, le vamos a aumentar dimensiones, entonces después tenemos que resolver el tema de la chaveta. Y él va a agarrar algún material, le va a dar forma para que funcione en ese nuevo chavetero, ¿sí? Esto está hablando desde cuando arrancamos, es decir, bueno, yo calculo una máquina, aquí tengo que transmitir este par, voy a necesitar que el árbol esté sometido a este esfuerzo, que el cubo esté sometido a este esfuerzo, ¿qué chaveta ponemos? Elegimos la chaveta, vamos, le decimos al señor de la esquina o al fabricante de chaveta, necesita tantas chavetas de tal tipo para transmitir tal par, ahí vamos a la norma, ¿entendés? Perfecto, profe. Gracias. Bueno. Bueno, Julio. Bueno. Espera. Esperen un segundito que ya les comparto. Mauricio, vos tenés tu cuestionario, ¿no? Anda por ahí, Mauricio. ¿Qué pasa? ¿No abre acá? ¿Empezaron las ofertas finales? El 2x1 llegó a Redo por pocos días. ¿Vas a poder llevar? Bien. A ver. Voy a presentar. Bueno, este práctico lo vamos a realizar. Bueno, en parte vamos a ir hablando ahora, pero después vamos a hacer la parte bien práctica. Porque no tuve, la verdad, que tiempo por problemas de salud, no tuve tiempo de armarlo totalmente. Pero ahora se lo presenta. A ver. El Roblox pusieron un gran avance con carácter compositivo, utilizando el Roblón como un elemento. Acá está. Bien, vista, una página. Bueno. Fíjense, acá tenemos
las partes de una rosca. Me agrando un poquito para que... Se me van dos. Bueno, básicamente, fíjense, tenemos un diámetro mayor, un diámetro de paso, un diámetro menor. Algo parecido a lo que tenemos después en un engranaje. El ancho de la rosca, la profundidad, la cresta, fíjense en el paso, lo más importante, el paso que tiene ese tornillo, el ángulo de rosca. Fíjense que ¿qué pasa si los ángulos, tenemos un ángulo de 55 grados, de 60 grados? Tenemos una rosca Weber con 55 y 60 grados, una métrica. Dentro de las clasificaciones de la rosca, fíjense, acá hay un resumen que le dice. Dice, clasificación de la rosca, por su forma. ¿Cómo pueden ser las roscas? Triangulares, como las que nosotros vemos diariamente. A ver, me voy a... Acá tengo, ¿no? De este tipo pueden ser trapezial, que no tengo acá, pero tenemos la cuadrada, rosca cuadrada, fíjense. Después tenemos, bueno, de la redonda y de sierra, que tampoco no las tengo, o sea, es la forma, cómo se forma, ¿no es cierto?, el filete del tornillo. Después tenemos por su sentido, derecha o izquierda. Miren, a ver qué significa eso. Esta es una rosca derecha, miren. Yo enrosco en el sentido de la aguja del reloj. ¿Sí? Ahí, también. Pueden ver en la otra pantalla, ¿no? Ustedes. Sí. ¿Se ve ahí, César, o no? Sí, se ve, profe. Sí. Sí. Dale, dale. Es que yo no me pude ver. Rosca derecha y rosca izquierda sería que al girar de esta forma entra la tuerca. Ese sería rosca izquierda. Este es rosca derecha. ¿Está? Se usa, por ejemplo, mucho cuando tenemos un árbol, un árbol básicamente, que gira en ese sentido, fíjense. Entonces, la tuerca de un lado tiene que ser rosca derecha y del otro lado tiene que ser rosca izquierda para que no se salga con el movimiento del árbol, ¿me entienden? Fíjense, hagan de cuenta que gira en este sentido. Ahí. Entonces, si gira en este sentido, la tuerca ajusta a la derecha. O sea que, mientras está girando el árbol, la tuerca se va ajustando. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo? En el otro extremo, fíjense que si yo tengo la misma tuerca, pues se ajusta por el movimiento del árbol, ¿me entiendes? Por eso es que tiene que ser rosca izquierda. ¿Se entiende ahora por qué uno rosca a la derecha, otro rosca izquierda? Vienen inclusive los machos para hacer las roscas, digamos, en materiales, vienen también de rosca derecha y rosca izquierda, ¿no? Ya lo vamos a ver bien en la clase de... Bien, por su uso, fíjense, de sujeción, de medición, transmisión, de fuerza. De medición, por eso lo tenía acá separado esto, miren. Un micrómetro, La cuenta también tiene, es un tornillo. Yo puedo medir, fíjense,
Pero el micrómetro yo lo uso como tornillo de medición, ¿eh? Este tornillo es de potencia, de fuerza. Después de ajuste, fíjense, yo puedo tener. ¿Esto qué viene a ser? ¿Un tornillo o un perno? Un perno. ¿Por qué? Está bien. Porque necesito una tuerca para ajustar algo, ¿me entienden? El perno necesita la tuerca sí o sí. El tornillo, para agarrarlo, si yo quiero agarrar el tornillo acá a la mesa, hago el agujero, le hago la roca y entonces ahí coloco el tornillo. ¿Ah? Por ahí se confunde un poco ese término, ¿no? Entre tornillo y perno. Pero nosotros en realidad le decimos, a todos le decimos tornillo. Porque esa es la jerga, digamos, normal, ¿no? Pero, para distinguirlo bien, sí, el perno es el que necesita la tuerca, el tornillo no, el tornillo ajusta en la pieza que vamos a agarrar directamente, ya vamos a apretar. Esos son de sujeción. Lo de fuerza y lo de medición. Entonces, estos son de medición, acá tengo el otro. Fíjense acá. Dependiendo, digamos, de la medida que yo quiero, esto es para medir diámetros. ¿Ah? Me da mucha precisión esto. De diferentes medidas, 0,25 y este de 50 a 75. Y así van cambiando, ¿no? Las medidas, cada vez más grandes los micrómetros. Después dice, por su número de entradas. Ah, por su número de entradas. A ver si tengo acá más. Fíjense acá. A ver. Si miran bien acá, el número de entrada es 1 acá. Porque tiene, fíjense, un filete que, digamos que va subiendo en la medida que yo voy roscando. ¿Eh? Es un filete acá. En cambio, miren, tiene acá 1. Comienza acá y el otro comienza acá. Doble entrada. ¿Y para qué tengo? De simple entrada, de doble entrada, de triple entrada, de 4 entradas. Para cada vez se hace más rápido el movimiento. Para eso yo quiero un movimiento rápido, entonces le hago de 2 o 3 entradas al tornillo. ¿Está? Básicamente, fíjense, después lo vamos a ver, un sistema reductor sin fin y corona. ¿Ah? Ahí lo uso. Entonces, cuando yo tome el Z del sin fin, voy a tomar 2. Si es de una simple entrada, tomo 1, Z igual a 1. Cuando hagamos las relaciones de transmisión, ahí nos vamos a dar cuenta cómo usarlo. Bien, sigamos. Bueno, forma de las roscas, ahí lo están mirando, triangular, trapezial, fíjense en las cuadradas que ya les mostré, de sierra, ¿ah? Y las redondas. Esas redondas se usan mucho, saben que le dicen vástagos de bola recirculante, ¿ah? Para los equipos CNC, por ejemplo, tienen mucha precisión. ¿Ah? Ustedes van a ver que es redondeado porque van ahí las municiones, ¿eh? Trabajan ahí hacen, digamos, de tuerca muy exacto el movimiento. Después tenemos el sentido de las roscas. Bueno, que le decía hace rato que era derecha o izquierda. ¿Ah?
justamente para usarlo en ciertas máquinas. Bueno, su uso, fíjense acá, el uso, subvención, lo comunes, de medición, estos son los de medición, acá uso también tornillo, de transmisión, justo tenemos acá de transmisión, miren, acá está, este de transmisión, y de fuerza, para fuerza que les mostraba este de fuerza. También podemos tenerlo, por ejemplo, en una morsa. ¿Conocen la morsa? Una morsita. A ver, les muestro la morsa. Para los que no la conocen. Esta, fíjense, esta es una morsa. Claro, se imaginan que si yo quiero agarrar algo acá, fíjense en cómo hacer frío queda bien firme, de potencia. Fíjense la rosca que tiene. ¿La ven ahí? Es una rosca casi trapezial, diría yo, no tan cuadrada. Pero bueno, lo que pasa es que cuando se maquina, no le damos exactamente el cuadrado, realmente queda como trapezial, en realidad. Bien, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, el número de entradas que recién hablábamos, ahí está, de 1, de 2, de 3, de 4 entradas. A veces necesitamos, digamos, que el accionamiento sea rápido de la tuerca. Una entrada, la tuerca se va a mover lentamente. 2 entradas, un poco más rápido. 3 entradas, cada vez más rápido. Y así vamos a lograr, digamos, mayor velocidad de movimiento. Bueno, y ya sabemos que pueden ser el sistema métrico, que tiene un ángulo de 60 grados, filete, y el sistema imperial o inglés que se maneja con rocas de tipo Weaver, ¿no? Con 55 grados. Esos son los más comunes, digamos, ¿no? Que se usan. Más adelante podemos ver el entorno, a ver cómo podemos realizar los diferentes tipos de roscas. Por supuesto que las roscas las podemos hacer en un entorno, las podemos hacer con una tarraja. No tengo acá una tarraja, yo le voy a buscar una tarraja. Y directamente son unos dados. Este está liso, pongo el dado y el dado lo que hace es sacarle... Profe, ¿sí? Como que no se veía lo que estaba mostrando, la cámara está muy para abajo. Perdón. Muy bien, gracias por avisar. Mirá, les decía que cuando se hace con un dado, el dado tiene interiormente la forma del tornillo, entonces lo único que hacemos es pasar el dado con un maneral, se pasa el dado y se va haciendo la rosca. Ese es otro método, digamos, para hacer rosca. Es rápido también, por supuesto. Generalmente ese método, ¿saben quién lo usa? En los caños, para unir caños, por ejemplo. Bueno, ahora ya se sueldan los caños, pero antes se usaba mucho, digamos, para hacer rosca en los caños. Los plomeros. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Bueno, y acá estaba el tornillo y el perno, ¿no? Que estamos hablando. No sé si se ve, aquí no lo puedo agrandar, se lo mandan. Esperen. Profe, ahí en la barra inferior, ahí está el zoom. ¿Cómo? No, nada, está logrando. Fíjense acá el tornillo, ¿ven? Uno de los elementos unidos es roscado. Por eso les decía, ¿ven? Que es roscado acá. Este elemento está roscado,
lo que se hace es apretar ahí. En cambio, el perno, que también nosotros le llamamos tornillo, es cierto, el perno, fíjense que tiene la tuerca del otro lado. Y acá les traje, fíjense acá, si pueden ver, a ver, baja un poquito, ahí se ve. Acá tenemos un perno, fíjense acá tenemos la tuerca, una tuerca, como este es de aluminio. Este es ¿cómo se llama? Un tornillo, digo un perno. Bueno, al no tener, digamos, al presentarlo así, también le un tornillo. Profe. Y queda perno si le ponemos la tuerca, ¿no? Sí. Tengo una duda, ¿los pernos también siguen el mismo, o sea, señalización que los tornillos con respecto a los de dureza? O sea, con las líneas, ¿o no? Sí, no hay problema eso. Estos son 5.16, que no me acordaba. Esta es una medida de 5.16, ¿eh? En el práctico usted va a tener, a ver, esperen, voy a seguir pasando acá. Bueno, acá están, fíjense, ahí están los diferentes tipos de roscas, las cabezas de los tornillos, ruedas cilíndricas, Phillips, hexagonales, cuadradas, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer este trabajito. El jueves, si Dios quiere, a ver si podemos hacer este trabajo, vamos a tener todos los elementos como para que hagamos justamente el trabajo con una broca, con los machos, con el mandamacho, el peine de rosca. Y acá están las tablas, ¿eh? Fíjense, si yo dije 5.16 es 7.93. Y tiene rosca Wilbur corriente, ¿eh? Fíjense, 5.16, 7.93, 18 hilos por pulgada. A ver si tengo a mano el calibre de rosca. Estos son los calibres de rosca, miren. ¿Ves que me dan? Me dice 20 hilos, ¿no? Me va indicando acá cuántos hilos tienen la forma de los peines, ¿eh? Y las métricas también, por supuesto. Métricas y Weaver, ¿sí? A ver, buscamos si lo tenemos acá el 5 octavos que tiene 18 hilos. Lo que pasa es que esto está todo mezcladito. Ya se me mezcló con... A ver si tengo uno de 18 hilos. Es para mostrar nada más. 16, 24, 30, 18. Tiene 18. Miren. Ve que coincide. Exactamente coincide. Ahí no sé si se lo pueden ver. ¿Ven? 18 hilos, ¿no? Entonces yo tendré que buscar en la tabla acá. Ustedes tienen la tabla ahí que están viendo ahora. En la tabla, fíjense en el cursor, digo, bueno, a ver, tengo 5, 16, 7, 9, 18 hilos y tengo que pasarle una broca de 6,5 milímetros. ¿Ah? Esa es la broca que voy a pasar para después pasarle lo que llamamos nosotros el macho, que me va a hacer la rosca. A ver si tengo acá para mostrarle uno.
Estos son, este está cortado, pero fíjense. Este es un macho que tiene la misma roca. Por supuesto, este no corresponde a este porque es más grande, ¿no? Pero este tengo que buscar el macho que corresponde al 516. ¿Está? Entonces, con eso... ¿Eso se lo hacen frío, profe? ¿Sí? ¿Qué me dicen? No, si eso se lo hacen frío, estaba preguntando. Ah, sí, no, sí, en frío. Ponemos aceite, un poco de aceite, y en frío se hace todo, sí. Y hace rato el profe mostraba los chaveteros, y bueno, esta es una herramienta para hacer un chavetero, ¿eh? Pone el árbol, el eje, y esto rota y te va haciendo el chavetero a lo largo, o puede ser en cuña también. ¿Está? Bueno, y también tenemos que hacer, bueno, acá están de las dos. Este es roca fina, fíjense, en el 516 roca fina es 22 hilos por pulgada tiene. En cambio, este tiene 18 hilos, el otro tiene 22 hilos. Roca fina es esa. ¿Está? Después tenemos el sistema internacional en milímetros, fíjense, diámetro, paso, milímetro, de filete a filete, y bueno, ahí tenemos los diferentes pasos, 3,5, 4, también hay fino y grueso, ¿está? Y después saltamos a los remaches, que habló el profe también, acá están los remaches, ¿eh? Pero si queremos hacer bien práctico esto, que lo vamos a realizar acá, vamos a hacer las perforaciones, vamos a preparar las placas y vamos a tratar de ver a ver qué tal nos queda el remachado. ¿Está? Bueno, ahí, en el práctico están los diferentes tipos de remaches que hay. Fíjense en la remachadora, la llave para sacarlas. Porque dependiendo, digamos, del remache que tengamos, el diámetro va variando, ¿eh? Miren. ¿Qué significa eso? Ese tiene un diámetro de 1,89, ¿no? Pero si agarro este, fíjense en el diámetro de 3 milímetros. ¿Ah? Este va acá. Y este irá acá. Ahí. Cada remache viene con su complemento para poder trabajar. ¿Está? Ya lo vamos a revisar. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, lo que les mostré hace rato está, miren, yo se los puse en el práctico para que lo tengan, para que después hagan un pequeño calculito ahí al final, un problemita, teniendo en cuenta, digamos, estas pequeñas fórmulas, cuando tenemos rotura por cortante, cuando tenemos la fuerza de aplastamiento, tenemos acá la rotura por tensión y el último por el desgarro. ¿Cómo trabaja? Y bueno, acá están los diferentes roblones, está lo que decía el profe, la buterola, martillo, un yunque. Y bueno, y ahí está el problemita, y acá les puse las medidas. 5.16 es 7.938. Es que a veces no se ve muy bien en la ¿cómo se llama? En la foto que les mandé. Bueno, ahí al último le aclaro la medida. ¿Acá? Bueno. Yo lo dejo acá, hasta acá nomás. La clase que viene vamos a preparar todo para hacer, el trabajo que lo tenemos que hacer. En realidad lo tendrían que hacer ustedes. Pero bueno, yo se lo voy a hacer acá, en el taller. Y vamos a ir mirando cómo lo realizamos, todos los elementos que vamos a utilizar. Bien. Julio, yo un pequeño aporte nada más, compartirles el libro ese Casillas, el librito de taller.
Una cosita así de chiquitita, pero sumamente útil a la hora de trabajar y es muy práctico. El otro día le pasé a un alumno a su dirección y él lo compartió a ustedes, a otro libro que compartí. Alguno me da su dirección de correo electrónico, así le mando en este momento el librito y ustedes lo comparten, ¿puede ser? ¿Alguno de los chicos se ofreció? Le pueden mandar también el cuestionario. Mauricio. ¿Cómo? Le pueden mandar también el cuestionario, ¿no? Que estaba. Bueno. Que tenía armado. Poner el cuestionario, ¿no? Le pongas TP. Listo, cuestionario. A ver, ¿quién me mandó? Ahí el profe le va a mandar un cuestionario para que ustedes vayan respondiendo en la medida que van avanzando con la lectura. No se queden, lean todos los apuntes que les manda el profe, César, Mauricio, para que lo tengan bien claro el tema. Digamos que vamos enlazando todos los temas, porque después cuando llegamos ya a lo que son las máquinas, herramientas y todo eso, entonces ahí ya se combina todo, ¿no? Todo lo que ustedes van viendo de a poco. Por eso es importante que sigan, ¿eh? Bien. César. Sí, no sé, yo por ahora nada. El jueves, ¿qué daríamos entonces? El jueves vamos a hacer el práctico ya aparte bien práctica. Bueno, y ya vemos si avanzamos con algo de soldadura entonces, ¿sí? Sí, ahí podemos aprovechar y avanzamos. Bueno, no hay problema. Ahí le compartí a Álvaro Martín Moya el libro de Casilla, Cálculos de Taller. Por favor, Álvaro, vos compartile a tus compañeros. Bueno, profe. Gracias. Bueno, miren, Casilla es este, ¿no? Lo tengo apenas, ¿no? Este es el Casilla muy útil porque para todo lo que es un tornero, es súper importante tenerlo. Realmente es muy útil el Casilla. Bueno, y ahora en forma digital lo tiene uno, mejor todavía. ¿Cómo anda con la entrega, Mauricio, de los prácticos? La gran mayoría ha respondido, algunos dentro del plazo acordado, otros están, hasta el día de hoy también he seguido recibiendo. ¿Demorado? Pero en general... Y no se atrasen, pues yo ahora les voy a mandar el segundo cuestionario, después viene el cuestionario de soldadura, y hay que tener al día todo eso, ¿sí? Sí, porque César, vamos a realizar el parcialito. No, y parcial, no parcialito, eso ya sería, y si terminamos ahora, y capaz que en 10 días tenemos un parcial. Capaz que antes, fin de mes, tenemos 2 parciales, el de elemento de fijación y el de soldadura. Esa es la idea. Y análisis topológico también tenemos. Ese. Sí, eso también tenemos. Sí, ya vamos a preparar. Ya vamos a tener que preparar. Para que... Bueno. Para que vamos achicando los tiempos, pero después tienen que vincular todos los temas, chicos. Ese es el tema.
Yo le estoy subiendo lo que hemos dado hoy, y ya lo otro ya lo habíamos subido la vez pasada. ¿Mm? Profe, Mauricio, ¿vos Sí. pasar el entonces, práctico a los chicos? Ahí el profe le va a pasar el práctico. Lo que pasa es que Sí, si yo lo mando demora mucho. Capaz que vos lo podés mandar más rápido. El trabajo práctico número 2. ando ahora con unos problemitas de internet. Por estos días ando con un problemita de internet, pero ya lo voy a solucionar. No, pásemelo a mí al práctico. Yo se lo voy a subir. Sí, también. ¿Mm? Dale. Ya sobre el viernes ya lo voy a tener solucionado. A ver. profe, entonces entraría en 3 temas al primer parcial. No sé si vamos a hacer 3 temas o va a ser 2 temas en uno y soldadura por aparte otro. Pero soldadura no hemos visto. ¿Mm? Así que capaz que hacemos análisis topológico y elementos de fijación y soldadura. ¿Sí? Bueno, Ahí le subió al WhatsApp el cuestionario de elementos de unión. ¿Sí? Bueno, yo no tengo nada más, chicos. Ustedes. Bueno, ahí te estoy pasando Yo también el tampoco. práctico, César. A ver si le Ah, podés ¿vos lo mandar a estás los chicos pasando? para que me lo tengan ya. Sí, te lo Ah, estoy bueno. pasando a vos. Es que Ah, me está pasando a a mí. veces Bueno, ¿por mail o por sí, se WhatsApp? me cuelga mucho acá, no sé. Por WhatsApp. Sí, yo Profe, ¿para sigo cuándo en se esta. entregaría este cuestionario? Y una semana, ponerle 10 días, porque están debiendo, pero no se atrasen, pues si no nos atrasamos todo. Antes del parcial tiene que estar contestado el cuestionario. ¿Mm? Bueno, profe. Julio, pásamelo por Está pasando mail. el práctico. Ah, bueno, sí. Por Pásamelo por WhatsApp está mail, algo pasándolo, así. pero a Hay ver, que dale. tener mucho. ¿Mm? Chicos, estén atentos a los mails, capaz que el práctico ese lo pasamos por mail. ¿Mm? Porque si demora mucho en subir por WhatsApp, lo vamos a pasar por mail. Sí. ok, profe. Mira, no se pudo pasar. Pásamelo por mail. Dale. A ver si puedo. A ver. Acá. Profe, una consulta. Yo entré 10 minutos tarde, así, al 19 y 10 a la clase. Yo no sé si tomaron asistencia de entrada o no toman asistencia. No tomamos asistencia de la clase. Hemos dicho que no controlamos. Ustedes preocúpense de eso. Ustedes vean el tema de los prácticos, de los cuestionarios y de los parciales. Si entran tarde, esas cosas, bueno, tienen que ver de dónde sacan el contenido de cada clase. ¿Mm? Yo estoy compartiendo, pero hay cosas que se dicen que no quedan registradas si no las registran ustedes personalmente. ¿Está? Bien, profe. Bueno. Bueno, listo, muchachos, cerramos. Sí. Bueno, Ya te estoy mandando bueno. el práctico. Bueno,
Después nos reunimos para ver cómo es Ya van a recibir entonces. Hasta luego. cuestionario para el parcial, Bueno. para el primer parcial. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta el jueves. Chao, profe, gracias. Chao. El jueves, profe. Vamos, profe. Hasta luego.